Bien, continuáramos analizando vigas. Vamos a ver un segundo caso donde tenemos una carga distribuida uniforme de valor Q en unidades de fuerza por unidad de longitud, es decir, puede ser newtons por metro, libras sobre pies, etc. La barra es de longitud L. Vamos a esquematizar cuál es la idea del procedimiento para este caso. Bueno, como ya sabemos, se determinan primero los valores en las reacciones en A y el apoyo en B, que son AX, AY, BY. Claro está, mientras hayan cargas solo verticales y no componentes horizontales, AX va a seguir siendo 0. Al obtener, por supuesto, antes de analizar esto, tenemos que representar a la carga distribuida por una fuerza puntual, cuyo valor es el área. Es decir, si la carga tiene una altura Q, y la base es L, el valor de la carga puntual equivalente será Q por L y estará ubicada en su centroide, en el centroide del área, en la coordenada horizontal. Básicamente estamos hablando aquí, ¿correcto? Entonces, pero no me interesa la altura, más que nada me interesa la coordenada en el eje X horizontal. Entonces así Q por L está ubicado a la mitad exactamente de la barra, L medios o 0,5 L. Esos son los valores. Con esos datos podemos obtener AY y BY. AX es 0, por supuesto. Obviamente sale QL medios para cada punto de apoyo en A y en B. Entonces, ya que tenemos este caso, y es un solo tipo de cargas, esta función de carga, que es una constante, no cambia, no necesitamos hacer cortes como el caso de la carga puntual antes de la carga y después, sino, aunque esta es una representación, no es lo mismo, solo nos compete analizar a lo largo de toda la barra, mientras la función sea la misma, no amerita hacer otro análisis o hacer corte en otra área. Entonces, el único tramo que vamos a analizar es para un valor cortando en un punto X entre 0 y L, o sea, toda la barra. ¿Listo? Bien, cortamos una posición para X entre 0 y L, incluye a 0 y L. Cortamos y lo que obtenemos aquí es esto es una parte de la distribución de carga, ¿cierto? Parte de la distribución de carga que ahora tiene longitud de base X. X es un valor entre 0 y L, cualquiera de esos puede ser. Y aquí efectuamos nuestro corte que está representado por esta raya curva, ¿no? Y aquí colocamos nuestras incógnitas. B positivo hacia abajo y M positivo en sentido antihorario. ¿Qué fuerzas hay de este lado, del lado derecho? Hay, ¿sí? Y por supuesto la porción de distribución de carga, que va a tener que representarse como siempre, como una carga puntual, pero ahora no tiene longitud de base L, sino X, entonces esta carga va a ser Q por X. X es una variable, por supuesto, que toma entre 0 y L. Así, hacemos sumatoria de fuerzas en X, no tiene sentido. Sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. Tenemos AY menos B menos Q por X, esta que está hacia abajo, es igual a 0. De donde tenemos lo que necesitamos obtener aquí es la función de la fuerza cortante. En realidad es un B de X. Un B de X porque depende del valor que tengamos en X. Al despejar esta B de X, que es una función, esta de acá, es nuestra función fuerza cortante, donde AY es una constante, Q es una constante, es la altura de la distribución, y X es una variable. Esto es una ecuación de recta. Recuerden la ecuación de una recta y es igual a mx más b, creo. Muchos usamos esto, donde b es el término independiente, sería AY, es decir, es el punto de corte. M es la pendiente, que sería negativa en este caso, menos Q, y X la variable. Entonces es una recta con pendiente negativa, ¿sí?, que va descendiendo. Puedo tabular esos valores. Como es una recta, me basta con puntos extremos, ¿no? Es decir, por ejemplo, cuando puedo tabular aquí, ¿no?, esta ecuación para X y B, ¿sí?,
para x igual a 0, ¿cuánto vale b? Entonces, por ejemplo, si x es igual a 0, solo vale AY, ¿no? AY. Y cuando x vale L, o sea, ¿no? Todo el max y el otro valor, sería QL AY menos QL, ¿correcto? ¿Cuánto es esa AY menos? ¿Cuánto vale AY, por cierto? Si regresamos a nuestra diapositiva, AY era QL medios. Entonces aquí vamos a poner AY igual a QL medios. Entonces, si Y es QL medios menos Q, cuando X valga L, menos QL, esto va a ser menos QL medios. Son dos puntos que bastan, ¿no? Si graficamos, tabulamos esta tabulación la graficamos, por ejemplo, tenemos aquí la gráfica, esta es la gráfica de B versus X. Entonces, en el punto más alto, ¿sí? Va a valer QL. Por supuesto es el valor P. Y cuando X valga L, menos Q, perdón, acá QL medios, ¿no es cierto? QL medios. Y aquí menos QL medios. Es una recta. Correcto, entonces una carga distribuida, voy a poner aquí al costado, es acá la viga, digamos, mi viga, la carga distribuida, ¿sí? Lo que nosotros vemos aquí es que es una función constante, ¿no? Una recta, una función constante, o sea, de grado 0, ¿sí? Al graficar la fuerza cortante se convierte en grado 1, es decir, una recta con pendiente. Y lo que va a pasar aquí es que esta de grado 1, cuando hallemos el momento fractal, se va a convertir en una función de grado 2, una parábola. ¿Listo? Eso es lo que hay que entender para definir el siguiente método, que es el método gráfico. Lo que estamos haciendo ahorita es por secciones, por supuesto, para obtener la función. Aquí está mi respuesta, esta es la que se grafica. Esta es la función b de x. ¿Sí? Ahora, si hubiesen distintas funciones de carga, habría que ver b de x1, b de x2, b de x3, ¿no? Dependiendo lo que se presente en la viga. Bueno, ¿cómo obtenemos la segunda parte? Igual, por secciones vamos a obtener esta función, necesito. Ahora hallamos sumatoria de momentos. Sumatoria de momentos está acá. ¿Sí? Vamos a suponer el punto de corte, el punto de giro, así que tenemos aquí un momento de Qx antihorario, positivo vamos a suponerlo, Y horario negativo, y B que está en el punto de corte es 0, por supuesto, porque está pasando por el mismo punto, entonces solo se agrega M. Tenemos tres componentes, entonces AY por la distancia, que sería X, aquí está, menos AY por X, más M, aquí está, más QX por esta distancia desde el punto de corte hacia la posición. Si todo esto es X, esta carga que representa la carga distribuida está a la mitad, por estar en el centro de X medios, más QX por X medios. ¿Sí? Resolviendo estos términos, esto es X cuadrado, esto va a quedar aquí así, esta es la función M de X, donde tenemos, vamos a ordenar aquí, menos Q medios X cuadrado más AY, que es una constante, que es QL medios, ¿no? Sí. QAY, vamos a poner así, L medios por X. ¿Qué representa esto? Es una función de segundo grado, como ya mencionamos, es una parábola. ¿Correcto? Entonces, a ver, hasta ahorita estamos viendo un método y estamos induciendo el segundo método. Este es el método por cortes y obtenemos la función, por supuesto. Pero también gráficamente podemos darnos cuenta que una función constante, al pasar al diagrama de fuerza cortante, se convierte en una recta.
y al pasar al diagrama de momento deflector se convierte en una parábola, es decir, está aumentando de grado. Ahí hay un tercer método, en realidad. ¿Sí? ¿Qué sucede cuando tengo una función constante y para que aumente de grado y para que aumente de grado? ¿Sí? A ver, esa idea la vamos a dejar ahí. Ya estoy seguro que la conocen. Esta es mi función, por lo tanto vamos a tabular. Igual tabularíamos para valores de x y m. Por supuesto, ya que es una parábola necesito más puntos. Necesito, por ejemplo, el punto que pasa por su vértice. ¿Sí? Entonces, para conocer estos puntos en la parábola, aquí está fácil, pero para conocer el punto máximo habría que determinar máximos y mínimos, ¿no? Si, ¿no? Dependiendo de la función. Esta es una parábola, podemos determinar máximo. Es decir, cuando se deriva la función, la derivada de mx respecto a x, y la igualamos a cero, ¿no es cierto? Y ahí vamos a descubrir que ese máximo justamente coincide con el punto de corte de la recta de la fuerza cortante. ¿Sí? A ver, derive, igualen a cero, y van a encontrar que el máximo se va a dar cuando x sea L medios. L medios o 0,5L. ¿Sí? Verifíquenlo. ¿Sí? 0,5L. A continuación tabulamos cuando vale L medios. ¿Sí? Cuando x, me falta este otro dato, cuando vale L medios, ¿no es cierto? Observen aquí, L medios sería L cuadrado sobre 4, QL cuadrado sobre 4, ¿no es cierto? Y aquí sería x igual a L medios, sería L cuadrado sobre 4 por 2, 8. QL cuadrado sobre 8, ¿correcto? QL cuadrado sobre 8, ¿sí? Menos QL cuadrado sobre 8 más QL cuadrado sobre 4. Esto es un cuarto menos un octavo. Nos da un octavo, pero en positivo. QL cuadrado sobre 8. Positivo, por supuesto. Es este punto. Q, ¿sí? L cuadrado sobre 8. Entonces, a ver, ¿estamos bien? Sí. Acá hemos puesto L. Correcto, mire, reemplacemos, verifiquemos. Esto es Q, L medios, claro. L por L cuadrado. Sobre 4, sí, L cuadrado es, efectivamente. Ya, entonces, este es un vértice aquí. Y justamente se van a dar cuenta que para entender un método gráfico es que cuando la recta corte al eje X, al eje horizontal, en ese punto hay un máximo o un mínimo. Eso va a ser una relación geométrica ahí de la función. Para los otros valores también podemos tabular. Para x igual a 0, observen que va a dar m0. Y para x igual a L L cuadrado sobre 2, QL cuadrado sobre 2, acá L cuadrado menos QL cuadrado sobre 2 también va a dar 0. Entonces tenemos los tres puntos de la parábola. ¿Sí? Entonces, en el método por secciones o seccionando, por cortes, lo que necesitamos es obtener la función. Es el método primigenio. Con esta función podemos graficar la fuerza cortante versus la longitud de la viga y el momento flector versus la longitud de la viga. Y a partir de ahí tenemos nuestros valores. Ahora, si queremos analizarlo desde un punto de vista gráfico, sí que es un segundo método, todavía se puede hacer de forma simple. Toda función de carga, de distribución de carga constante, es una horizontal, ¿no? Donde hay cargas así, ¿sí? Se convierten en una recta con pendiente negativa. Si la carga distribuida es hacia abajo, así como estamos viendo, se convierte en una pendiente negativa, porque si recordamos el método de, en el caso 1 de cargas puntuales, recuerdan que en cada carga puntual, ¿sí? La gráfica iba descendiendo, ¿no? Había una carga hacia arriba, entonces subía, ¿no? Como en gradas. Imagínense que aquí esta recta en realidad son muchas gradas infinitesimalmente pequeñas, ¿no?
¿sí? Que van descendiendo. Bueno, en realidad ya no se ven como grados, sino es una recta que va descendiendo todo este valor. En el método gráfico, por lo tanto, ya terminamos con el método por secciones. En el método gráfico, ¿cómo podríamos graficar sin necesidad de hallar las funciones? Para estos casos sí se puede. Esta área A1, ¿sí? Es la cantidad que desciende la carga. Aquí hay una carga puntual, AY, por supuesto esto es AY, sube a Y, ¿sí? QL sobre 2. Y de ahí va a caer en diagonal el valor de A1. A1, por ejemplo, es L por Q. Si esto es QL medios, para que caiga QL, va a caer QL medios hasta 0 y Q menos QL medios. Ha caído toda esta altura total. Esta altura total es Q por L. El valor del área A1. ¿Se entiende? En el método gráfico, toda función de carga constante, su área se convierte en la caída de la recta. ¿Sí? Es una recta siempre decreciente. Ahora, si la distribución de carga es hacia arriba, más bien es creciente. Entonces ha caído hasta QL medios. Toda esta altura es QL, que es el área A1. ¿Listo? Ahora, de ahí para pasar a la gráfica de momento flector, hay que tener en cuenta de que primero, toda función constante aumentó de grado, se convirtió en una recta con pendiente. Y luego, esta recta se convierte en una parábola porque aumenta de grado, donde esta área, vamos a llamarla área 3, ¿ya? ¿Sí? Como es un área por encima del eje, es creciente. Y esta área, que vamos a llamar a 4, por estar por debajo del eje, es decreciente. El punto de corte señala el vértice, así que este es el vértice. Entonces, desde 0, siempre empieza en 0 y termina en 0. Desde 0, subo un área 3. Esto es el área 3. ¿No? Entonces 0 más el área 3. Claro que ya no subo, como en el caso 1, en forma recta con pendiente creciente, sino en forma parabólica. Subo a 3. Y luego desciendo. Desde ahí, como es un área negativa, es decreciente, desciendo a 4 hasta llegar a 0. Hemos explicado entonces el segundo caso como una función de carga distribuida constante, ¿no? Y por dos métodos, por el método de secciones y por el método gráfico. Posteriormente veremos unos ejemplos. Bien, análisis de vigas caso 3. Ahora tenemos una carga, una función de carga distribuida, no constante, sino de grado 1, ¿no? Grado 1 es una recta creciente, donde la altura máxima es Q y la base es L. Analicémoslo primero por secciones. ¿Sí? Igual que en el caso anterior, hay que representar esta carga distribuida por una carga puntual, cuyo valor es el área, en este caso el área del triángulo, y su posición corresponde a la coordenada del centroide. Recordamos que para un triángulo, desde un extremo se miden 2L, si la altura, bueno, en este caso L, sería 2L tercios. Vamos a hacer este cálculo. Entonces nuestra carga sería más o menos por acá, ¿no? Aquí. El valor del área sería base por altura Q por L sobre 2, Q L medios. Y decíamos que esta posición sería a 2 tercios de L. Esto lo sabemos por nuestro conocimiento sobre centroides. Ahí está. Una vez que encontramos esto, procedemos a encontrar el valor en los puntos de apoyo y las reacciones o las articulaciones. En AX, obviamente, otra vez es 0, no hay cargas horizontales. AY y BY son los valores y están y QL medios. Entonces, sumatoria de fuerzas en Y, ¿no? Me va a determinar que AY es QL sextos, ¿sí? Y sumatoria de momentos respecto, por ejemplo, al punto A, acá hay momentos antihorarios, perdón, horario, aquí, y antihorario, me va a determinar que BY es QL tercios, ¿sí?
tenemos las reacciones. Igual, como es un solo tipo de función y no cambia, solo se analiza haciendo un corte en cualquier punto entre L. Entonces el tramo se trabaja entre X igual a, para un valor de X entre 0 y L. La cosa cambiaría si tuviésemos distintas funciones. Por ejemplo, tengo una viga que tenga una función constante y luego de pronto cayese, ¿no? Tengo dos funciones, entonces habría que hacer un corte acá y aquí, porque son la función de carga cambia, ¿sí? La función de carga cambia. Pero esta es una única, así que el análisis es completo, o para toda la viga. Entonces, aquí tenemos un corte en cualquier posición, igual que en el caso 2. Ahora tenemos un área distribuida más pequeña, cuya base es X, así que al representar esta función de carga puntual, tendría que ser base por altura sobre 2. Bueno, la base es X. La altura, ojo que la altura era Q y ahora la nueva altura es Q'. Necesitamos encontrar primero ese Q' o su representación. Para eso usamos tangentes. Digamos que este es el ángulo alfa. Y podemos decir que la tangente de alfa para el triángulo mayor es cateto opuesto Q sobre L, ¿no? Y para el triángulo cortado, este pequeño ahora es Q' sobre la base que es X. Desde ahí obtenemos esta relación. Y despejando tenemos que la nueva altura del triángulo va a ser por el valor de X sobre L, por X sobre L. Así que si en un ejercicio nosotros tenemos, digamos que una vía que vale 10 metros y quiero saber cuál es la fuerza cortante y el momento efector a 5 o a 3, entonces X se reemplaza en 3 y todos estos valores nos dan la altura nueva. ¿Correcto? Ya que estamos trabajando con representaciones y no con valores dados fijos, entonces simplemente se queda así. ¿Sí? Bueno, una vez que tengo este valor, recién dibujo fuerza cortante hacia abajo siempre, ¿sí? Por defecto, y el momento flector antihorario. Respecto al punto de corte, sumatoria de fuerzas en Y, ¿no? AY menos Q'X medios. Ojo, Q'X medios. Es decir, cuando yo reemplace aquí esa carga que es Q'X medios, tengo que reemplazar el valor de Q', o sea, sería Q por X sobre L, solo eso es Q' por X medios, ¿no? Eso nos daría Q sobre 2L por X al cuadrado. ¿Estamos ahí? ¿Sí? Es decir, esta función ya es un X al cuadrado, ¿no? Entonces, sumatoria de fuerzas en Y, AY menos Q'X medios, ¿correcto? Y menos B, la fuerza cortante, de la cual despejamos esta F fuerza cortante, que es una función, ya dijimos, ¿no? Entonces, AY menos Q, aquí, observen, QX sobre L por QX por UX medios, perdón, y ahí vamos a tener esta función. Vamos a representarla mejor aquí. Bx, prefiero tener el mayor grado primero, entonces sería menos Q sobre 2L X cuadrado. Es una parábola que se abre hacia abajo, ¿sí? El signo me indica, de la cual voy a tabular, por supuesto, ¿no es cierto? Esta es mi función. ¿Listo? Puedo tabular para valores 0 y L, pero de todas maneras voy a necesitar, ¿sí?, saber cuál es el máximo o el mínimo, ¿sí? Y para eso nos vamos a servir del caso anterior. Recordábamos que una recta, cuando corta en el eje horizontal, en el eje X, ese punto de corte señala la posición del vértice. Bueno, este caso es muy similar. Esta recta corta, solo que aquí estamos hablando todavía de las cargas en la vía, ¿no? Corta en X igual 0. Quiere decir que para la siguiente, para la fuerza cortante, en ese punto está el vértice. Entonces, sin menor duda,
sin dudarlo, o si tuviese todavía duda, lo que cabe es hallar un máximo, derivada de bx respecto a x igual a 0, y encontrar, y vamos a encontrar que, a ver, si derivamos esto, ¿cuánto sería? 2 por x, ¿no? Se simplifica q sobre l por x, ¿no? Y lo igualamos a 0. Lo único que vamos a obtener es que el vértice está en x igual a 0. Es el vértice. ¿Sí? Está en x igual a 0. Así que desde ahí solo basta tabular, ¿no? Cuando b vale 0, ql sextos. Cuando b vale l, menos ql tercios. Observen, va a partir de 0 el valor ql sextos y menos ql tercios. Bueno, ahorita vamos a graficar. De la misma forma, sumatoria de momentos, vamos a tener la función. Respecto al punto de corte, es la sugerencia, puede serlo respecto a cualquier otro punto, pero para evitar tener el valor de b, porque si tenemos un valor de b que aparezca en esa ecuación, ese b tendríamos que reemplazarla por esta función. ¿Sí? No quiere decir que salga más difícil, solo que creo que es más práctico hacerlo desde el punto de corte. Momentos, horario, antihorario, este momento se suma, este es 0. Entonces, fuerza por distancia, AY por X, negativo, está. Esto Q'X medios por esta distancia, ¿cuál es su posición? Si este es X, aquí aunque no está bien notado, en realidad X, este de acá, se está refiriendo, ya que todo esto es X, a esta posición. ¿Sí? A esta posición, X tercios. Porque este es 2X tercios. Entonces, fuerza por distancia por X tercios sería, aquí tenemos, y el momento, del cual se despeja el momento, que es la función. Observen, x por x por x, x cubo. Vamos a escribirle aquí a un costado de esta función. Función mx. Prefiero siempre poner el grado mayor, yo, menos, aquí sería q sobre 2 por 3, 6l, x cubo, aumentado de grado. No hay nada más. Esta es la perdón, acá menos y más, todavía falta, AYX, ¿correcto? AY, ¿cuánto era el valor de AY? Regresemos un poquito. El valor de AY era QL sextos. Ajá. Entonces, QL sextos. Acá, QL sextos. Acá, por X. Entonces, esta es mi función. Una función de tercer grado. ¿Correcto? Funciones de tercer grado tienen esta forma o esta. Hay que recordar un poco cómo se verifican funciones de primero, segundo, tercer grado. Esto era cuando es una función y es igual a x cubo más bx cuadrado más cx. El valor de a determinada si se abría aquí, se abre más bien al ser negativo, yo creo que es esta. A ver si mi memoria no me está fallando, esta forma, ¿no? Y habría que tabular estos valores, pero antes de tabular hay que determinar, ya que hay dos puntos, hay que determinar su máximo y su mínimo. Entonces habría que derivar esto, ¿sí? Derivar esto y igualar a 0 para determinar cuáles son los puntos máximos y mínimos. ¿Ya? Por ejemplo, al derivar esto sería x cuadrado, ¿no? 2x cuadrado, aquí simplemente tendría un valor, igualando a 0, obtendríamos dos puntos, ¿no? X cuadrado, ¿sí? Dos puntos. Pero, a ver, esto sería negativo, sería 2, esto es 3, entonces sería x cuadrado sobre 3l negativo más ql sextos, correcto, ql sextos. Para determinar los máximos y mínimos habría que la necesidad de tabular. Bueno, tabulando, cuando x igual vale 0, da 0. Cuando da l es igual a 0. Es decir que estamos más o menos entre dos posiciones aquí, que nos den 0.
Eso lo vamos a ver. Entonces, en el método de secciones, estas son nuestras funciones, ¿no?, de fuerza cortante y momento flector, las cuales tenemos que graficar y tabular. Y para hacer el gráfico, por supuesto, hay que encontrar los puntos máximos y mínimos, ¿no es cierto? Ya no es tan sencillo como una recta. ¿Sí? Desde el punto de vista gráfico, hay que entender una cosa, y ahí la situación se va poniendo un poco compleja, ya no es tan fácil encontrar sus valores directamente. Pero sí lo que puedo decir es que ya no es una función constante, sino es una recta, grado 1, para la fuerza cortante se convierte en parábola, cuya área también se puede graficar igual que en el caso anterior cuando vimos esto, ¿no? Una recta se convierte en parábola donde las áreas positivas son crecientes, indica que la parábola está creciendo o está creciendo. Ahora, cómo puedo saber si la parábola se abre hacia abajo o hacia arriba? Siempre hay que ubicar el vértice. Si el vértice está en esta posición y es creciente, entonces solo puede ser así. O sea, hay creciente, decreciente. O sea, ubicar el vértice es crucial para saber si se abre hacia arriba o hacia abajo en nuestra parábola. ¿Listo? Igual, para el momento flector, aquí ya la situación es un poco más compleja. Y yo solo sé que es una parábola, como esas áreas se pueden traducir en una función de tercer grado. Al igual que en muchos casos, ya lo hemos visto en el caso anterior, esta área, ¿sí?, denotaba cuánto crecía la función, a cuánto se elevaba, ¿no?, en la componente vertical. ¿Sí? Y al estar hallando áreas, de hecho que nos referimos ya les había preguntado, a una integral. Ese sería el tercer método. ¿Sí? Existían ahora tres, ¿no?, por cortes, donde determinamos la función y podemos tabular, que es un método bastante efectivo, aunque a veces largo. El método gráfico, que nos ayuda a determinar de forma mucho más instantánea estos valores, pero tiene una limitación. Funciona para cargas puntuales, va muy bien. Para distribuciones de carga constante, como en el caso 2, también funciona bien porque desde la recta a la parábola se puede todavía interpretar. Pero para las funciones, cuando ya tengo esto y quiero graficar el momento flector, ¿sí?, determinar esta forma no es tan sencillo desde el punto gráfico. En realidad ya no se puede saber, tendríamos que tener de todas maneras la función. Así que si tuviese una viga con una carga distribuida de primer grado, una recta o mayor grado, podría yo combinar los métodos gráficos con el método de secciones, porque el método gráfico por sí solo no me va a determinar todas las posiciones ni la forma de la curva tampoco. ¿Sí? Nótense que necesito la función, ¿no es cierto? Y si aumento de grado, o sea, tenemos que tener una función de distribución parabólica en la carga, es lo que significa que de grado 2 en la fuerza cortante aumentaría en grado 3 y el momento flector sería grado 4. Ya para esos casos, la función el método de secciones, el primero, todavía puede resolverse, pero el método gráfico ya no nos da luces de cuál sería la forma de la función. Así que tendríamos que recurrir al método de integrales. Como lo han ido intuyendo, cuando aumenta de grado 1 a grado 2 a grado 3, lo que se hace es una integral. Eso lo vamos a ver en la siguiente parte. ¿Listo? ¿Qué más tenemos que ver aquí? Perfecto. Estos puntos son los que habíamos tabulado aquí. ¿Observen? Para la parábola, este es el vértice porque corta aquí. ¿Sí? Este es el vértice. ¿Qué quiere decir? Es una parábola que se abre hacia abajo, como ya le habíamos dicho, y detrás de la recta cae así, ¿no? Es un vértice. No quiere decir que el vértice vale 0. Quiere decir que ahí, en X0 está el vértice. ¿Y cómo ubico esa altura? Bueno, por el valor de AY. El valor de AY huele sextos. Y es una carga puntual. Recuerden que toda carga puntual sube verticalmente en el método gráfico. Entonces, huele sextos subió. Y ese es el punto más alto. De ahí va a caer
va a caer, ¿cuánto? Debe caer el valor de esta área, que sería QL medios, ¿no es cierto? QL sextos menos QL medios, vamos a anotarlo aquí, incluyendo el método gráfico, QL sextos menos QL medios, ¿no? L medios, ¿qué me da aquí? ¿Qué podemos obtener aquí? Nos va a dar menos QL tercios. A ver si me explico, ¿no? Base común, 2 menos 6 sobre 12. 2 menos 6 sobre 12 es 4 sobre 12, 3. Entonces va a caer hasta menos QL tercios. Toda esta altura es el área de la carga distribuida triangular. Toda esta área total que es QL medios. QL medios. Y eso es lo que ha caído. Pero ha caído ya no en forma rectilínea, sino en forma parabólica. ¿Sí? Hasta ahí podríamos hacer. Lo que ya no podemos hacer con el método gráfico es determinar este punto. Porque para determinar este punto necesito la función de fuerza cortante. Esa que solo la hemos obtenido por el método de secciones. O sea, esto. Cuando tengo esto, puedo saber en qué punto corta, ¿no? En qué posición en X corta a X. Entonces, a la fuerza cortante vale 0. Entonces, tabulo, ¿no? Cuando v vale 0, despejo X y encuentro ese valor. Por supuesto, van a haber dos valores, porque se supone que el otro es negativo. No va a ser, van a dar dos valores, X1, que ahí ya lo tengo, que es 0,577. Y el X2 es menos 0,577. Bueno, ese no me interesa, ¿no? Entonces necesito la función ahí para poder encontrar ese punto de intersección. Ya el método gráfico no me ayuda a esto. Solo el método de secciones que conocemos hasta ahora. Y para hallar la función cúbica aquí, graficando, bueno, puedo encontrar el máximo. Recuerden que el punto de corte se convierte en un máximo o un mínimo. ¿Sí? Encontrando ese punto de corte voy a saber que este es el punto máximo de la función cúbica. Dijimos que la función cúbica era, ¿cierto? Así. Ya que era negativo, ¿no es cierto? Recordamos acá. Me explico, ¿no? Esto es una función del tipo ax cubo más bx cuadrado más cx más d, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir? El valor de a, si es positivo, me va a dar así. Si es negativo, me va a dar una función así, como una s, ¿no? Yo intuí que era esta. Y es cierto, ¿no? Entonces, es este de acá. Solo que mi eje se encuentra así. Y corta en cero, sí, porque tiene que partir en cero. Y además, con la función de fuerza cortante, el punto de cruce es un máximo. O lo mismo, si yo tengo, para encontrar los máximos y mínimos, si tengo esta función, derivo, ¿no? mx igual a respecto de x igual a 0 y voy a obtener los puntos máximos y mínimos, ¿no? ¿Sí? Por supuesto me va a interesar para valores x positivos y aquí encontraba un máximo, ¿no? Entonces se puede tabular recién. Repito, el método gráfico aquí ya no me va a ayudar. ¿Listo? Parece una parábola, pero es una función cúbica. No es un momento de x, ¿no? Correcto.